El exceso de cables aéreos y postes en Bogotá han hecho de algunas zonas un peligro para los habitantes. Las autoridades y organismos reguladores en diferentes países suelen establecer estándares y recomendaciones específicas en cuanto a las distancias de seguridad que deben mantenerse con respecto a las infraestructuras eléctricas, incluidos los cables aéreos. Estas recomendaciones están diseñadas para garantizar la seguridad de las personas, prevenir accidentes y minimizar riesgos relacionados con la electricidad. En el caso de los cables aéreos de redes eléctricas, la empresa Nelcodensa recomienda que la distancia mínima de fachadas a líneas eléctricas debe ser de 2.3 metros. Pero en algunos casos se presentan incidentes con personas que desde ventanas o terrazas tienen contacto con las redes de manera intencional o accidental. De igual manera debe existir una altura mínima de los cables sobre el nivel del suelo. En algunas zonas de la ciudad los cables se descuelgan de su altura recomendada y quedan a distancias accesibles a los peatones, representando un riesgo para las personas que transitan. En otros casos las redes eléctricas tienen contacto con ramas de árboles, pudiendo generar incendios por cortocircuitos. Las redes en la ciudad se dividen en tres tipos. 1. Redes de alta tensión. Las redes eléctricas de alta tensión son las encargadas de transportar la energía desde las centrales de generación hacia las subestaciones. La electricidad que se transporta por estas líneas puede ser de 500, 230, 115 o valores superiores a los 57,5 kilovoltios, por lo que son extremadamente peligrosas. Por esta razón, las personas u objetos deben mantener una distancia de seguridad mínima que varía entre 8 y 4 metros, dependiendo del voltaje de la red. 2. Redes de media tensión. Los cables que pertenecen a las líneas de media tensión se organizan en grupos de 3, separados mediante crucetas o también llamados dispositivos separadores de red, y de manera horizontal. Estos cables están desnudos, es decir, sin aislamiento, o semiaislados, razón por la que se ven más delgados que los de baja tensión. Esta característica hace que el riesgo eléctrico sea mayor, por lo cual, ningún tipo de herramienta o persona se debe ubicar a menos de 2,3 metros de distancia. Redes de baja tensión. La red de distribución eléctrica de baja tensión, que maneja voltajes inferiores a 1000 voltios, es la que se encarga de llevar la energía a los hogares. Se caracteriza por tener 3 cables organizados verticalmente o 3 cables enrollados juntos. Estos cables, si están aislados, no representan riesgo eléctrico, por lo que se pueden realizar sin problema actividades como poda o tala de árboles u otra acción cercana. Pero, cuando estos cables se encuentren desnudos, sí hay un potencial riesgo eléctrico y se debe conservar la distancia mínima de 1,7 metros. Aunque generalmente en barrios de estratos altos como en bajos hay cables aéreos, hay planes del distrito y ENAL de soterrar paulatinamente todas las redes de la ciudad. Por lo general, cuando deben hacer un arreglo en vía o andenes que implique excavación, se aprovecha para soterrar las redes. Por ejemplo, en la zona rosa, o en avenidas principales cuando se hace la vía de Transmilenio se aprovecha para enterrar las redes. Un ejemplo de barrio donde no existen cables aéreos en el espacio público es Ciudad Salitre. Un barrio planeado en el que desde un principio se pensaron redes subterráneas y donde es casi inexistente el cableado aéreo. En algunas zonas llegan las redes de media tensión y bajan por los postes, pero los cables entran a los edificios por la fachada debido a la falta de red eléctrica adecuada al interior del edificio que soporte una acometida subterránea. Esto hace que no sea muy estético el soterramiento de las redes como pasa en la zona de la 15 a la altura de Unilago. Plan para soterrar las redes. Según el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, el 60% de las redes deben estar soterradas en un plazo de 12 años. Es un plan ambicioso y muy costoso, aproximadamente 4 billones de pesos. Para Ricardo Montezuma, experto en urbanismo, estos cables aéreos hacen que el paisaje bogotano se deteriore. El único reto que veo es el costo que tiene esta subterranización, que es exorbitante. También criticó a los operadores de cable, que han hecho y deshecho en la ciudad colgando este tipo de elementos. Incluso,
Hay cables de tecnología que hoy no existen en la ciudad, pero que están ahí. En otros casos se ven cables enrollados en las esquinas. En conclusión, la ciudad nunca pensó en tener redes eléctricas subterráneas. Además, parte de la culpa la tienen las empresas de servicios públicos que han extendido redes que ya no se usan por toda la ciudad, y esos cables han ido quedando ahí volviéndose parte del paisaje urbano. Y solucionar el problema nos va a costar mucho en términos económicos y de tiempo. Va a ser un proceso lento y costoso que posiblemente no llegue a feliz término. ¿Y tú qué opinas? Deja un me gusta y comenta.